Hoy, ¿en qué hace ruido en el mundo? Adiós a la era Pinochet. Chile tendrá una nueva constitución. Por primera vez en la historia de este país, los ciudadanos pudieron elegir a las 155 personas que formarán parte de la Convención Constitucional, quienes serán los encargados de redactar la nueva Carta Magna. Las claves: en esta ocasión los independientes, o sea, sin militancia partidista, serán mayoría, dejando a un lado a la derecha oficialista. Y el Parlamento de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, frenó una iniciativa impulsada por feministas para despenalizar el aborto en ese país, específicamente en casos cuando la vida de la mujer está en riesgo por violación o por malformación del feto. El Salvador es uno de los 5 países del mundo que prohíben totalmente esta práctica. Y amigos de Latinoamérica, la siguiente parada obligada es Medio Oriente, porque de verdad tenemos que hablar de lo que está sucediendo con los bombardeos entre Israel y Palestina. El fuego cruzado ya ha dejado cientos de víctimas civiles, principalmente menores de edad, que viven en la Franja de Gaza y en el sur de Israel. Para muchos, la violencia en estos territorios no es algo nuevo, y es verdad si consideramos que estas dos comunidades han mantenido una cruenta disputa desde hace más de 70 años. Pero más allá de las motivaciones políticas y religiosas que históricamente tienen estos enfrentamientos, lo que es un hecho es que han sido los civiles, tanto israelíes como palestinos, quienes más han sufrido las consecuencias. ¿Qué está pasando con esta crisis humanitaria? Quédate porque te vamos a contar las claves para entender este tema. Yo soy Brenda Aguilar y esto es lo que está haciendo ruido en el mundo. Primero, un poco de contexto. Como sabemos, desde el pasado 10 de mayo se ha intensificado el conflicto armado entre el ejército de Israel y las milicias palestinas de Hamás, una organización islamista que actualmente gobierna la Franja de Gaza. Esta escalada de violencia tiene su origen en una de las tantas aristas de esta pugna: los asentamientos israelíes construidos en territorio palestino. Específicamente se está hablando del caso de Sheikh Jarrah, un barrio ubicado en Jerusalén Este, en donde habitan varias familias palestinas desplazadas tras la creación del Estado de Israel en 1948. Lo que pasa con este lugar es que recientemente una corte israelí emitió un fallo a favor de los colonos judíos que les permite reclamar títulos de propiedad sobre las casas de los palestinos. Casas que aseguran ellos adquirieron antes de la división de Jerusalén en Jerusalén Este y Jerusalén Oeste. Esta situación y las provocaciones durante el mes sagrado del Ramadán y en el Día de Jerusalén desataron la ira de miles de palestinos e israelíes. Por cierto, si quieren saber más sobre qué pasó en estos festejos, te dejamos por acá la liga al video donde te resumimos lo que ha sucedido en los últimos días. Y bueno, las ocupaciones israelíes en territorio palestino no son algo inédito. De hecho, llevan años haciéndolo. Desde que se instaló el régimen militar israelí en territorio palestino, por allá de 1967, el mapa de los sitios controlados por este país ha cambiado constantemente. Se cree que más de 500.000 de israelíes viven en los asentamientos ubicados en Cisjordania y Jerusalén Oriental, y estos considerados ilegales por las Naciones Unidas. Aunque Israel argumenta que antes de 1967, estas tierras en realidad no eran oficialmente propiedad de nadie. El problema está en que, según las organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, desde su creación como Estado, Israel ha cometido sistemáticamente una violación a los derechos humanos contra la población palestina en estos asentamientos, que va desde el despojo de tierras, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y demás restricciones que mantienen como rehenes a los palestinos. Incluso se habla de crímenes de apartheid y una limpieza étnica cometida por Israel, es decir, de racismo, opresión y una constante persecución contra el pueblo musulmán. Aunque hay quienes opinan que esta discriminación no va tanto de cuestiones raciales o étnicas, sino más bien del no reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Pero ojo aquí, porque también debemos ver el otro lado del conflicto, ese que conocemos como el Hamás. Esta organización, considerada como extremista y terrorista, que desde 2007 gobierna la Franja de Gaza, ha mantenido una serie de ataques indiscriminados dirigidos hacia zonas civiles israelíes en los últimos años. A diferencia de la Organización para la Liberación Palestina, que firmó la paz con Israel, después de asesinar a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich, el Hamás no busca ninguna reconciliación, y desde ahí ya empezamos mal. Y muchos se han preguntado,
¿Cuál es el papel de Estados Unidos y la ONU en todo esto? Pues recordemos que en 2017 Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, y pues obvio esto no le gustó nada a los palestinos. No solo la Autoridad Nacional Palestina rechazó este gesto, sino que Hamas convocó a la tercera intifada. Así se llama la rebelión organizada de los palestinos contra los militares israelíes. Pero para contestar mejor esta duda, le preguntamos a Manuel Férez, profesor de Medio Oriente y Cáucaso y doctorante de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. La ONU desde mucho tiempo ya no es un actor relevante en el conflicto. Hay ciertos llamados a ceses al fuego, a treguas, a que no haya una escalada de violencia, pero realmente las resoluciones de la ONU ya no son consideradas por los actores como contundentes. Es ahí que se busca la aprobación de Estados Unidos, algún otro actor del país del mundo árabe, ya sea Egipto, Jordania, Emiratos, ha sonado como un posible negociador entre las partes. Hoy, Joe Biden se ha pronunciado a favor de un alto al fuego, pero la Casa Blanca ha evitado condenar los ataques militares de Israel. También se ha opuesto a la declaración del cese de la violencia propuesta por el Consejo de Seguridad de la ONU y no hace mucho declaró que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Coincidencia? No lo creo. Una solución ideal, pues que jamás se desradicalice, permita la llegada de la democracia palestina, reconozca al Estado de Israel, no lo amenace con 3.500 misiles en 10 días, por un lado, y por el otro lado que Israel termine la colonización de los territorios de Cisjordania, permita que aparezca un Estado palestino viable y que las dos partes pues lleguen a una convivencia en donde no pasen este tipo de agresiones constantes cada X número de años. El último gran enfrentamiento entre las partes había sido en el 2014, así que habían pasado 7 años y mira lo que pasó ahora. Mientras tanto, en Gaza, el epicentro de los ataques, los residentes viven con temor constante, como es el caso de Nadine, una niña palestina de 10 años. Dude, I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? Israel y Hamas han acordado un alto al fuego después de 11 días de confrontaciones, que han dejado 240 víctimas y más de 50.000 desplazados, y un conflicto que está lejos de terminar. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Por favor denle like y compartan si les gustó, y no olviden suscribirse al canal de Ruido en la Red. En Twitter me pueden encontrar como @Nairo_Aguilar por si quieren seguirme. Nos vemos en el próximo Ruido en el Mundo.